Bueno, empezamos entonces. Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver la última clase de ácido-base de la primera parte del cuatrimestre, y después van a tener una última clase en la segunda parte del cuatrimestre. Lo que vamos a ver hoy esencialmente es las aplicaciones de los conceptos teóricos que vieron en las clases anteriores. Particularmente nos va a interesar desarrollar un protocolo de análisis químico utilizando esos conocimientos, ¿sí? Supongamos que ustedes reciben una muestra que puede tener disuelto en ella un analito que puede tener propiedades de ácido o de base. Entonces, para determinar la composición cuantitativa de ese analito en la muestra, podemos basarnos de la técnica de titulaciones ácido-base para determinar ese contenido. Entonces, si yo voy a armar un protocolo de análisis químico para este análisis cuantitativo, voy a necesitar conocer, bueno, qué volumen de muestra voy a tener que transferir al recipiente donde va a ocurrir la titulación, voy a tener que decidir qué valorante voy a utilizar, en qué concentración, y finalmente qué indicador ácido-base voy a utilizar para ver cuándo se consumió completamente ese analito, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué materiales, en el laboratorio, qué materiales tenemos normalmente para realizar esta titulación? Empecemos por esto, por ver de qué disponemos. Generalmente ustedes van a tener pipetas aforadas. Fíjense, yo acá les traje un par de pipetas. Las pipetas aforadas se usan para medir una alícuota de muestra cuando es una solución. Descargan un volumen fijo, ¿sí? Por ejemplo, esta tiene un volumen nominal de 10 mililitros, o sea, va a descargar un volumen exacto de 10 mililitros. Es una pipeta calibrada, después habrá que corregir el volumen por la calibración. Pero, por ejemplo, yo con esta pipeta no puedo medir 9,5 mililitros, ¿de acuerdo? Van a ver que tiene dos marcas en general, y eso corresponde, cuando se descarga, a un volumen de 10 mililitros. Ahí tienen una lista de las pipetas aforadas que podemos encontrar. También podemos tener matraces aforados, que son recipientes también que contienen un volumen fijo. Los usaríamos junto con las pipetas aforadas si tengo que hacer una dilución, eventualmente, de la muestra. ¿Qué más tenemos? Buretas. Buretas, fíjense, de 25 y de 50 mililitros suelen ser las más habituales. Generalmente usamos la de 25 mililitros. Ven que estas también descargan volúmenes exactos, pero ya en un rango de volúmenes. O sea, puedo descargar desde 0,1 mililitro hasta, por ejemplo, 25. ¿De acuerdo? Normalmente acá cargamos el valorante. Bien. ¿Qué más tenemos? Pipetas graduadas, que estas sí también les permiten, estas no están calibradas, ¿sí? Yo con esto no voy a medir un volumen de muestra, ¿de acuerdo? Acá con este tipo de pipetas yo puedo medir reactivos que irán en exceso, que por ahí son necesarios para la titulación. Bueno, valorantes, en general son ácidos fuertes o bases fuertes, ¿sí? Podemos tener en el laboratorio varias botellas de distintas concentraciones. Acá yo les puse los ejemplos que utilizaríamos nosotros. Y bueno, después tenemos los indicadores ácido-base. Ven que generalmente vienen en un frasquito, una solución, uno agrega 1 o 2 gotas en Erlenmeyer, donde va a ocurrir la reacción de neutralización. Esos indicadores, ustedes ya saben que cambian de color cuando se produce un cambio de pH en la solución. Esa es la manera en la que vamos a visualizar el punto final. Normalmente ustedes ya saben que el rango de viraje del indicador es su pKa más menos una unidad, o sea que sería un rango de 2 unidades de pH. Si se fijan, yo acá puse distintos indicadores y el rango de pH no es de 2 unidades en ellos, suele ser menor, porque, como les decía, 2 unidades es un rango general que uno utiliza, pero después está la agudeza visual, que va a ser justamente que va a determinar el rango real de utilización, ¿sí? Bueno, entonces con estos elementos nosotros podemos realizar una determinación cuantitativa, pero para eso necesitamos primero armar un protocolo de trabajo. Yo lo que les propongo es 15 ejercicios donde habría que armar el protocolo de trabajo para hacer el análisis cuantitativo de sus componentes. Les voy a explicar algunos de ellos y el resto los tienen que tratar de plantear ustedes, ¿sí? Básicamente en el protocolo, los datos que necesito es volumen de muestra a pipetear, a transferir, ¿sí? ¿Qué valorante voy a utilizar? ¿Cuánto gastaría de dicho valorante? ¿Y qué indicador utilizo? ¿Sí? En eso nos vamos a concentrar para los protocolos. Vamos al primer caso. En el primer caso nosotros tenemos
una solución, una muestra que contiene un ácido débil, ¿sí?, de pKa 4 en una concentración analítica 0,102 molar. ¿Sí? Entonces, tengo que analizarlo. Bien, para eso lo primero que voy a decidir es qué valorante voy a utilizar. Dado que esto se comporta, que esta especie se comporta como un ácido débil, en agua va a realizar hidrólisis ácida, liberando su base conjugada y protones. Este equilibrio va a estar regido por la Ka, ¿sí? Y entonces si yo utilizo un valorante básico, por ejemplo hidróxido de sodio, los iones hidróxido del valorante van a neutralizar los protones. Ustedes tienen ahí todas las reacciones involucradas, ¿sí? La reacción de neutralización es la reacción de titulación involucrada. Bueno, entonces este equilibrio, a medida que yo voy agregando valorantes, se va a ir desplazando hacia los productos y finalmente voy a consumir completamente ese ácido débil. Bien, entonces ya decidí que voy a usar como valorante hidróxido de sodio. Ahora vamos a ver en qué concentración podríamos utilizar el valorante. Normalmente, como primera aproximación, uno utiliza la concentración del valorante similar a la normalidad del analito, ¿sí? Eso me va a permitir gastar, van a ver un volumen adecuado de valorante. Entonces, fíjense, el analito este es 0,1 molar, básicamente. Como este pone en juego un protón en la reacción de titulación, entonces es también 0,1 normal. Vamos a usar entonces lo mejor un valorante hidróxido de sodio 0,1 normal. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el otro dato faltante, digamos, de la curva de titulación. Hidróxido de sodio 0,1 normal. Bien, ahora mi intención para averiguar el volumen de muestra que tengo que pipetear es lograr gastar aproximadamente 4/5 del volumen nominal de la bureta, ¿sí? Entonces tengo que calcular un volumen de muestra que me gaste, ¿sí?, 4/5 de dicho volumen, que en este caso vamos a usar bureta de 25, ¿sí? Que eso me da 20 mililitros. ¿Por qué 4/5 y no calculo directamente para 25? Y bueno, porque si la muestra estuviera más concentrada, estaría gastando más valorante, no me alcanza el que está en la bureta, debería recargarlo y esto me aumenta después el error final del resultado, ¿sí? Incrementa la incertidumbre del resultado final. Entonces uno intenta no recargar la bureta. También si calculo para menos, aumenta el error relativo porcentual del volumen que yo leo. Tampoco es conveniente. Entonces calculo para esa cantidad. Entonces para calcular, para hacer estos cálculos, finalmente de cuánto volumen de muestra voy a gastar, yo planteo la situación en el punto de equivalencia. Ustedes saben que en el punto de equivalencia el número de miliequivalentes de valorante consumido para justamente neutralizar todo el ácido va a coincidir con el número de miliequivalentes de analito, en este caso, que haya en la alícuota de muestra que yo haya medido, ¿de acuerdo? Entonces, un número de miliequivalentes es igual a volumen de valorante por la normalidad del valorante. Yo propongo como volumen de valorante entonces 4/5 del volumen nominal de la bureta, 4/5 de 25, que es 20 mililitros, y dijimos que la normalidad de valorante que vamos a seleccionar es 0,1 normal. Entonces, esto me va a permitir calcular el volumen de muestra. Ya saben que el número de miliequivalentes del analito va a ser igual al volumen de muestra por la normalidad del analito, que en nuestro ejercicio, fíjense, es 0,102 normal, ¿sí? En este ejercicio puntual. Entonces, de acá puedo despejar el volumen de muestra que necesito. Este volumen, si hago la cuenta, me da 19,61 mililitros. Recuerden que yo esto lo tengo que pipetear con una pipeta aforada. ¿Puedo pipetear este volumen exacto? No. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería la estrategia? ¿Buscar qué? Buscar un volumen
de una pipeta aforada que tenga un volumen cercano a este, que yo calculé. ¿No es cierto? Bueno, el más cercano de la lista de la primera diapositiva es una pipeta aforada de 20 mililitros. Entonces, realmente, el volumen de muestra que yo voy a tomar es 20 mililitros. ¿Sí? Bueno, con este volumen que he decidido pipetear y transferir al Erlenmeyer, voy ahora a recalcular cuánto gasto de valorante, a ver si sigo gastando lo que pretendía, ¿sí? O sea, cerca de 20 mililitros. Bueno, en este caso es obvio que vamos a gastar cerca de ese valor. Fíjense. Ya sé que el volumen de muestra, si fuera 20 mililitros, y si la normalidad del analito fuera exactamente 0,102, siendo la normalidad del valorante 0,1, despejo ahora el volumen de valorante que gastaría. Si hago la cuenta, esto me va a dar 20,40 mililitros. Perfecto. Está dentro de lo que yo esperaba gastar. Exactamente alrededor de 20 mililitros. ¿Sí? Entonces está bien la propuesta que venimos haciendo hasta ahora. ¿Qué me falta ahora? ¿Qué me falta hacer? Ahora me falta elegir el indicador adecuado. Hay distintos caminos para elegir el indicador. Digamos, el más exacto, digamos, el que nos lleva a un menor error, sería el siguiente, sería realizar la titulación en presencia de un sensor de pH, entonces tomar de esa manera el valor de pH para cada agregado de valorante. ¿Ven? De esa manera uno obtendría experimentalmente esta curva que les represento. Eso sería lo ideal. Al mismo tiempo coloco el indicador que pretendo usar y me fijo si el indicador cambia de color justo acá donde se produce el cambio brusco de pH, que es donde se consumió completamente el analito, ¿sí? Cuando se consume completamente el analito, me queda una única especie, que en este caso es la base conjugada, y eso hace que el pH suba rápidamente. Aprovecho ese cambio de pH para que me cambie de color la solución. Entonces esa sería la manera, ver si cambia de pH cuando se produce el cambio brusco. Otra manera más sencilla, digamos, porque bueno, la titulación lleva un tiempo, otra manera más sencilla sería calcular el pH en el punto de equivalencia de la titulación y tratar de elegir un indicador que en su rango de viraje contenga ese pH, ¿sí? Esa es otra estrategia que sería la que utilizaremos nosotros. Entonces el paso que sigue en este diseño es calcular el pH en el punto de equivalencia. En el punto de equivalencia, la especie presente ahora va a ser la base conjugada. Todo el ácido se transformó en su base conjugada. Pero esa base conjugada no es inerte. En agua va a tender una cierta fracción de estas moléculas, tenderán a tomar protones y a liberar iones hidróxido. Esto está regido por la constante de equilibrio Kb, que es igual a la cantidad de iones hidróxido por el ácido débil sobre la base conjugada. Bueno, y esta expresión es la que nos va a permitir calcular en definitiva el pH. Vamos a hacer ciertas suposiciones, esto ya lo vieron justamente en las clases anteriores. Vamos a suponer que en el medio hay tantos iones hidróxidos libres como ácido débil, entonces estas dos concentraciones son iguales, ¿sí? Y vamos a suponer que prácticamente todo lo que hay en el medio es la base conjugada, de manera que podríamos aproximar a la concentración de la base conjugada a la concentración analítica en esta situación, en el punto de equivalencia. Esa concentración analítica en el punto de equivalencia la voy a llamar C'. ¿Por qué? Porque justamente el analito o su base conjugada habrá sufrido una dilución por el agregado del valorante. ¿Sí? Bien, entonces nosotros esto lo vamos a aproximar a iones hidróxido al cuadrado y el denominador a la concentración analítica corregida por la dilución. De manera que, ahora sí, la concentración de iones hidróxidos es igual a Kb por la concentración analítica corregida. Recuerden que Kb es igual a Kwater sobre Ka. Entonces acá sería 10 a la menos 10, porque la Ka es 10 a la menos 4
Por lo tanto, la KB sería 10 a la menos 10. Y la concentración analítica corregida, fíjense, dijimos que vamos a pipetear 20 mililitros de muestra, cuya concentración molar analítica inicial era 0,102, ¿sí? Y ahora la vamos a tener a esas especies en un volumen final que va a ser 20 mililitros, que era lo que teníamos de alícuota, más 20,4, que es lo que yo agregué de valorante. Y eventualmente, si yo le hubiera agregado agua a la solución, tendríamos que considerar el agua de dilución también, ¿sí? Bueno, entonces, con este dato, reemplazándolo en esta expresión, llegamos a la concentración de iones hidróxido. Podemos calcular el menos logaritmo después de esa concentración de iones hidróxido, que es igual al pOH. Y finalmente el pH, que va a ser igual a 14 menos el pOH, ¿verdad? Eso nos va a dar, entonces, haciendo la cuenta, un pH de 8,35. Alcalino, está bien, porque yo tengo una especie que está haciendo hidrólisis alcalina. Es lógico. Bueno, entonces ya tengo medio resuelto el problema. Para elegir el indicador, voy a la diapositiva número 1, miro la lista y miro a ver qué indicador contiene en su rango de viraje a este punto de equivalencia. Concretamente es el indicador H en la lista que yo les di. Así que el indicador adecuado es el H. ¿Sí? Y bueno, después uno escribe el protocolo con toda esta información. ¿Sí? ¿Se entendió? Si se fijan, el indicador H vira entre 8 y 9,5, o sea, perfectamente el rango de viraje está contenido en el salto, como esperábamos. Eso es lo que debe pasar, tiene que estar contenido dentro del salto. Bueno, en el ejercicio, ahora vamos a ver otros ejercicios, vamos a ver en simultáneo el ejercicio 2 y el 3, vamos a ver de qué se trata. En estos casos, pretendo titular dos muestras diferentes. Las dos muestras contienen un ácido débil diprótico, ¿sí? En las dos muestras la concentración analítica es 0,05 molar, pero estos ácidos difieren en sus constantes de acidez. Fíjense que el ejercicio 2, la constante, el pK1 es 3, el pK2 es 7. Esos pKs están separados por lo menos de 4 unidades, ¿sí? Uno del otro. El delta pK es de 4 unidades. Eso hace que después en su curva de titulación yo observe, fíjense, dos saltos de pH definidos. ¿Por qué? Porque al estar separado el pKa, esto me está indicando que la cesión de protones, la liberación de protones es gradual. Primero se libera el primer protón en todas las moléculas y una vez que se ha agotado el primer protón empieza a liberarse el segundo protón. Por eso yo veo dos saltos, el correspondiente a la neutralización del primer protón, el más ácido es el primer salto, es este, y después cuando se neutraliza el segundo protón es este, ¿no? En la curva azul, Bien, en cambio, en el ejercicio 3, los pKs son más cercanos. pK1 es 4,19, pK2 5,48. Hay menos de 1,3 unidades de diferencia entre los dos pKs. La consecuencia es que en la curva de titulación marrón no veo un solo salto, ¿sí? No logro discriminar la cesión de un protón con respecto al otro. Dicho en otros términos, en esta región de pH coexisten todas las especies, o sea, la forma diácida, la forma monoácida y la forma básica. No logro discriminar. Esto tiene que ver con la estructura química del compuesto, ¿sí? O sea, eso después lo verán en otras materias, por qué son tan cercanos los pKs. Ahora no viene el caso saber por qué. Pero bueno, esto es lo que podemos encontrar. Bien, entonces, ¿cómo lo titulamos? Bueno, para el ejemplo 3, o sea, para el ácido H2Z, digamos, no queda otra alternativa que neutralizar los dos protones que tiene, ¿sí? O sea, tengo que llegar a tener como producto, vamos a llegar a tener como producto final de la titulación
a la base conjugada disfuncional. ¿Sí? Llegamos hasta acá. Recorremos este camino. ¿Qué valorante utilizo? Hidróxido de sodio, obviamente, porque es un ácido. ¿En qué concentración? Bueno, la concentración analítica de este ácido es 0,05 molar. ¿Sí? La KD, digamos. La concentración analítica de este ácido es 0,05 molar. Pero fíjense que en esta reacción de titulación, cada molécula de ácido pone en juego 2 protones, ¿de acuerdo? Libera los 2 hasta ese punto de equivalencia. Entonces la normalidad del ácido será el doble, ¿sí? La normalidad de este ácido será 2 veces su molaridad. 2 por M. ¿Sí? O 2 por C, si quiere. Por lo tanto, va a ser 0,1 normal. ¿Sí? De manera que yo busco una concentración de hidróxido de sodio valorante que también sea 0,1 normal. Y eso entonces, cuando plantee la situación del punto de equivalencia, yo sé que voy a querer gastar de volumen de valorante cerca de 4/5 del volumen de bureta. Seguimos con 25 mililitros. Dijimos que la normalidad del valorante que voy a usar era 0,1. Esto es el hidróxido de sodio. ¿Sí? Entonces, mi muestra tiene una normalidad de 0,1. Este es el ácido. Y calculo el volumen de muestra que voy a necesitar. Para este ejemplo va a ser de 20 mililitros. ¿Sí? Como está indicado también en la diapositiva. Es sencillo. Entonces yo transfiero 20 mililitros de muestra al Erlenmeyer y estaré gastando aproximadamente 20 mililitros, o sea, exactamente alrededor de 20 mililitros, cuando llegue al salto de pH. Bien, ahora necesito elegir el indicador. Bueno, tengo que calcular acá también el pH en el punto de equivalencia, que es equivalente al caso anterior, ¿sí? Nosotros tenemos esta base conjugada, que en presencia de agua va a tomar un protón, va a liberar un ion hidróxido. Y esto está regido por, este equilibrio está regido por la Kb1, que es igual a K-water sobre Ka2, en este caso, ¿de acuerdo? Bien, entonces, sin hacer la deducción nuevamente, la concentración de iones hidróxido va a ser igual a la raíz cuadrada de Kb1 por la concentración analítica modificada por la dilución. Bueno, esa concentración analítica la calculo como 20 mililitros multiplicado por la molaridad, porque acá no me interesa la normalidad, sino que yo acá tengo que expresarlo esto en moles, ¿sí? Ya que en la constante de equilibrio utilizamos moles. Entonces acá en vez de poner 0,1 normal pongo 0,05 molar. No se olviden de eso. Dividido ahora sí el volumen final, que son 20 mililitros de alícuota más 20 mililitros de valorante, que yo espero gastar. ¿Sí? Bueno, después saco el pOH, con el pOH saco el pH, que me da 8,49. Entonces, vuelvo a elegir un indicador que contenga ese pH. 8,49 también sigue siendo el indicador H, ¿sí? En nuestro ejemplo, entonces, voy a utilizar también el indicador H, ya que el indicador H vira entre 8 y 9,5. Perfecto. Entonces, así ya pude analizar el ácido del ejercicio 3. Para el ácido del ejercicio 2, el H2M, tengo 2 alternativas. Proceder de la misma manera, ¿no es cierto? Es decir, titular los 2 protones del ácido y llego entonces hasta acá, hasta el segundo salto. Calculo el pH en el punto de equivalencia con el mismo criterio, ¿sí? O sea, van a gastar también van a utilizar 20 mililitros de alícuota de muestra, van a gastar alrededor de 20 mililitros de valorante y
cuando calculen el pH del punto de equivalencia les va a dar 9,70. En este caso, el indicador mejor de la lista sería el indicador I. Para el ejercicio 2, entonces, para este, el mejor indicador es el indicador I, que vira entre 9,5 y 11. ¿Sí? Vira entre 9,5 por acá y 11 por acá. Está un poco en el límite del salto, pero puede llegar a ser útil. Esa es la primera alternativa. La segunda alternativa es usar el primer salto de la curva. Usar el primer salto. Entonces acá el planteo cambia ligeramente. Ahora estamos entonces con el ácido H2M y vamos a usar el primer salto de la curva. Entonces, este ácido, en la titulación, lo voy a convertir en esta especie intermedia, la que cede uno de los protones. ¿Sí? Es decir, me quedo nada más que con el primer equilibrio. Mi producto va a ser este anfolito. Este va a ser el producto ahora. ¿Sí? Porque voy a utilizar el primer salto. Bien. Entonces, acá, la normalidad de este ácido va a coincidir con su molaridad. O sea, va a ser 0,05 normal, porque este ácido, aunque tiene dos protones, está poniendo en juego uno solo en esta reacción. ¿Sí? Bueno, entonces acá nuevamente, si yo tengo que determinar qué valorante voy a usar, obviamente es un ácido, voy a usar hidróxido de sodio, y en este caso voy a usar hidróxido de sodio 0,05 normal, ¿sí? Entonces, pretendo gastar 4/5 de 25, ahora voy a usar hidróxido de sodio 0,5 normal, valorante, ¿sí? Y tengo que averiguar el volumen de muestra para una normalidad de muestra que ahora va a ser 0,05 normal, ¿sí? Entonces esto es la especie, el analito. Despejo, obviamente el volumen de valorante me va a dar 20 mililitros. Ven que no coincide exactamente con lo que está en la curva, porque la curva yo la planteé para llegar hasta el segundo salto, ¿no? Gastar 20 mililitros de valorante usando 20 mililitros de muestra, pero para llegar hasta el segundo salto. Ahora también voy a pipetear 20 mililitros de muestra, voy a gastar 20 mililitros de valorante, pero estoy cambiando el título del valorante que estoy usando, ¿sí? Bien. Entonces ahora tengo que elegir el indicador. Para eso calculo el pH de la especie, que va a estar determinado por la especie que queda como producto. El producto que queda es un anfolito. El pH en el punto de equivalencia va a ser igual a 1/2 del pK1 más pK2, que en este ejercicio les da 5. Ese pH da 5. ¿Sí? Y el mejor indicador, entonces, para esta opción, puede ser el D o el C. Si se fijan, el D o el E. El D o el E. ¿Sí? Porque 5 está contenido en el rango de viraje de D, ya que vira entre 4 y 5,5, y 5 también está contenido en el E, que vira entre 4,8 y 6. Habría que ver, voy a elegir el que me dé el menor error. Eso después habrá que determinar cuál es. Claro, exactamente. Tenemos que elegir aquel que vire dentro del salto. Entonces tengo que ver si me excedo. Lo que va a pasar es que el cambio de color va a ocurrir muy gradualmente. Voy a necesitar un volumen de valorante bastante considerable para visualizar un cambio de color. Y eso me trae mucho error, mucha incertidumbre después en el resultado final. Muy bien. Bueno, los otros ejercicios
yo ahora simplemente voy a mencionar algunos detalles, pero estos los tendrían que plantear ustedes, ¿sí? El volumen, el indicador que utilizarían. Fíjense, el ejercicio 6, solo voy a hacer una mención. Aquí estaríamos analizando la base conjugada del ácido débil que analizamos en el ejercicio 1. Esa base conjugada, o sea, el ácido débil tenía un pKa de 4. El pKb es 10 para esta base, o sea, me está diciendo esto que esta base es muy débil. Entonces, cuando yo obtengo la curva de titulación, por ejemplo, midiendo pH en cada punto, me encuentro con esta situación, donde no se visualiza un salto neto de pH. ¿Se dan cuenta? Entonces, las especies que son muy débiles no me dan un cambio brusco de pH en las cercanías del punto de equivalencia. Eso trae como consecuencia que yo no voy a encontrar un indicador que vire de color en forma neta. Por lo tanto, en estas condiciones yo no puedo titular a esta especie. ¿Sí? Acá esto no se puede titular, por este método, claro. ¿Sí? Hay métodos alternativos, por supuesto. Se puede titular en medios no acuosos, inclusive por potenciometría en medio acuoso no voy a lograr visualizar un cambio neto de pH. Entonces, lo que se suele hacer es trabajar en otro medio, no en agua, si la muestra fuera sólida, ¿no? Acá la muestra ya está en agua, entonces habría que ver si se puede implementar, pero normalmente se le agrega otro solvente que exalta la basicidad de esta base tan débil. Bien. El ejercicio 7 no hay nada que decir. En el ejercicio 9 les propongo titular ácido fosfórico. Fíjense, el ácido fosfórico tiene 3 protones lábiles. La neutralización del primer protón la vemos en un primer salto. Por ejemplo, en esta curva se ve a los 10 mililitros de agregado de valorante. El segundo salto se ve a los 20 mililitros. Y es de esperar que el tercer protón se neutralice a los 30 mililitros, ¿verdad? Y acá deberíamos ver un salto, pero no lo vemos, porque ese protón no es lábil, ¿sí? Es demasiado débil ese ácido, el fosfato monoácido, como para que yo pueda visualizar su punto de equivalencia. Entonces, ese tercer salto que no existe, no lo puedo utilizar en una titulación. Si yo tengo que analizar ácido fosfórico, voy a tener que usar o el primer salto o el segundo salto, que también es significativo. Entonces va a ceder o un protón o 2 en la titulación, no 3, ¿sí? Por más que tenga 3. Bueno, y ahora vamos a ver algunas mezclas. ¿Cómo puedo cuantificar alguna mezcla? En el ejercicio 10, yo tengo una mezcla de ácido fosfórico y fosfato diácido, que es una mezcla compatible, donde ácido fosfórico es el ácido de este par ácido-base y está en una concentración, esperamos que esté en una concentración 0,04 molar, ¿sí? Normalmente uno sabe aproximadamente en qué concentración puede hallarse ese analito, por eso desarrolla un protocolo, ¿sí? Y el fosfato diácido sería la base de este par ácido-base y en nuestro ejercicio está en una concentración 0,06 molar. Esto es un buffer en realidad, ¿se dan cuenta? Bueno, y necesito saber cuánto hay de cada componente. Lo puedo hacer por titulación ácido-base. Bueno, por ejemplo, puedo titular en primer lugar a la forma ácida, que sería el ácido fosfórico, con hidróxido de sodio. Entonces es el mismo criterio de siempre, ¿no es cierto? Yo quiero gastar 4/5 en el punto de equivalencia. Por ejemplo, yo puedo elegir como punto de equivalencia llevar el fosfórico a fosfato diácido. Si bien hay presente fosfato diácido, no me va a afectar, porque la base que yo agregue desde mi valorante va a estar neutralizando el ácido más fuerte, que en este caso es el ácido fosfórico. Entonces yo podría llevar todo a fosfato diácido perfectamente, no me va a interferir el otro componente de la muestra. Entonces en este ejercicio también podría querer gastar 4/5 de volumen de bureta, tengo que elegir la concentración del hidróxido de sodio valorante
Y bueno, como el fosfórico está en 0,04 molar, puedo usar, de las que yo tenía, puedo usar hidróxido de sodio 0,05 molar. Es la más cercana, como primera aproximación está bien. Este es el hidróxido de sodio, valorante. Y bueno, como yo sé que la concentración analítica del ácido fosfórico es 0,04 molar, acá el fosfórico está poniendo en juego un protón. Entonces la molaridad va a coincidir con la normalidad, por más que tenga más protones. No los voy a usar todos, ¿sí? Entonces la normalidad acá va a ser, del analito es 0,04 normal. Esto es el fosfórico. Para esta reacción. Saco el volumen de muestra. Que bueno, en este caso les tiene que dar cerca de 20 mililitros, ¿verdad? 25 mililitros, ya les digo exactamente, 25 mililitros. Necesitaría 25 mililitros para gastar cerca de 20 mililitros. Bien, entonces esta primera parte, con esta primera parte, si yo llego a recibir una muestra que tiene esta composición, y la analizo, como resultado de ese análisis, el número de miliequivalentes de valorante consumido va a ser igual al número de milimoles de ácido fosfórico. ¿No es cierto? En este volumen de muestra de esta primera titulación, ¿sí? Porque la normalidad del fosfórico coincide con su molaridad. Entonces, esta sería la primera, digamos, el primer dato que yo obtendría si tuviera que analizar una muestra, ¿de acuerdo? Esto sería resultado del análisis. Hago este comentario porque después lo voy a utilizar. Ahora, a continuación lo utilizo. Bueno, como siempre, elijo el indicador adecuado. Esto ya lo saben. Bueno, y ahora tengo que analizar el otro componente. El otro componente es la base de este par ácido-base. Entonces, uno diría, bueno, podría yo pensar, en principio, que al ser una base lo puedo titular con un ácido. Pero ustedes fíjense este detalle, ya de por sí la muestra es muy ácida. Este pH que tenemos acá al principio es el pH de la muestra. Es 2,5. Si yo a esto le agrego un ácido, no voy a ver seguramente un cambio de pH significativo en el punto de equivalencia, cuando yo, digamos, transforme todo el diácido en ácido fosfórico. Entonces no me sirve tratarlo como base. Esta sustancia es un anfolito, o sea que así como se podría comportar como base, también puede hacerlo como ácido. Entonces yo voy a probar, de hecho es más ácido que básico, tiene más tendencia a ceder protones que a tomarlo. Entonces lo voy a tratar como ácido a él también. En ese caso yo tendría que pipetear y transferir un nuevo volumen de muestra, ¿sí? Y entonces usar como valorante hidróxido de sodio. ¿Qué ocurre? Cuando yo haga esto, lo primero que se va a neutralizar va a ser el ácido fosfórico, si bien mi objetivo era neutralizar el fosfato diácido. Lo primero que va a reaccionar es el fosfórico. Entonces, en esta segunda titulación, cuando yo intento titular a este, también estoy titulando al fosfórico. Entonces tengo que agregar tanto hidróxido como para neutralizar todas las especies. ¿Hasta dónde voy? ¿A dónde voy a llegar en esta titulación? ¿Hasta dónde voy a llegar? No puedo llegar hasta fosfato tribásico porque no había salto. Llevo todo lo que tenía hasta fosfato monoácido. ¿Sí? Bueno, entonces ya sé que voy a usar en esta segunda titulación, también voy a usar hidróxido de sodio como valorante. Bueno, y ahora tendría que elegir qué concentración de hidróxido de sodio voy a usar, qué volumen de muestra. Como es una mezcla ya es más complicado. Entonces, yo les propongo otra estrategia para abordar este problema, distinta de las que les vine planteando, que sería útil en el caso de que tuvieran que resolver mezclas, ¿sí? Entonces, para esta segunda titulación, lo que me conviene hacer, como tiene más de un compuesto y varias etapas, es primero calcular, a ver,
¿cuántos protones yo voy a consumir en total hasta llegar al fosfato monoácido? Fíjense, el ácido fosfórico va a pasar a fosfato diácido y luego lo voy a llevar a monoácido. Entonces, acá, un fosfórico va a poner en juego 2 protones en esta segunda titulación. Así que el número de moles de protones que voy a estar consumiendo lo voy a expresar por litro de muestra, lo voy a expresar con unidades de concentración porque es más fácil, después así yo voy a poder elegir distintos volúmenes de alícuota. En principio lo voy a expresar como concentración, por litro de muestra. Entonces, el número de moles de protones que me va a estar aportando el fosfórico va a ser igual a 2 veces su molaridad, ¿sí? O sea que si era 0,04 molar el fosfórico, va a estar cediendo 0,08 moles de protones por litro de muestra en esta etapa, que es lo que pusimos acá. Pero también en el medio había fosfato diácido propio de la muestra, que justamente era lo que yo quería analizar y que me quedó pendiente. Este es 0,06 molar y va a pasar a monoácido, va a poner en juego un protón nada más. Por lo tanto, va a poner en juego 0,06 moles de protones por litro de muestra. En total, yo sumo esas dos cantidades de protones que voy a tener que neutralizar y me da 0,14 moles por litro. Eso va a ser en total, lo que yo voy a tener que neutralizar hasta llegar al punto de equivalencia, donde hay solamente fosfato monoácido. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo sigue esto? Ahora que averigüé ese dato, me conviene armarme una tabla, es decir, para esa cantidad de protones totales que yo determiné, voy a elegir distintos volúmenes de muestra, de acuerdo a las pipetas aforadas que yo tengo, ¿sí? Y entonces voy a probar con distintas concentraciones de valorante básico qué volumen gastaría de dicho valorante. Esto sale de una cuenta. Si yo planteo, yo elijo, por ejemplo, un volumen de muestra de 5 mililitros, lo elijo yo, y yo sé que tengo que neutralizar 0,14 moles por litro, pero por supuesto no voy a neutralizar un litro, sino que voy a neutralizar los protones que haya en 5 mililitros, ¿no es cierto? Bueno, esto me va a dar el número de miliequivalentes de protones a neutralizar, que son 0,7 miliequivalentes de protones a neutralizar. Si yo utilizara este volumen de muestra que elegí deliberadamente. O sea que voy a tener que gastar 0,7 miliequivalentes de valorante. Eso es lo que voy a tener que descargar desde la bureta. Entonces, yo voy a tener que elegir una combinación de normalidad con volumen que me dé 0,7. ¿Sí? Por ejemplo, si yo elijo una normalidad de valorante 0,05 normal, la elijo yo, ¿sí? ¿Qué volumen de valorante estaría gastando? Bueno, lo saco de acá, ¿ven? Lo despejo. Volumen de valorante sería 0,05 normal, que es el valorante que yo elegí. Sería 0,7 miliequivalentes, perdón que lo escribí al revés, sería 0,7 miliequivalentes dividido 0,05, que es la normalidad, y me da el volumen de valorante correspondiente, que son 14 mililitros. ¿Sí? ¿Se entiende? Después elijo otro par. Por ejemplo, elijo un volumen de muestra 10 mililitros. Entonces me da 1,4 miliequivalentes y usando la misma normalidad de valorante me dará 28 mililitros. Y así, voy calculando, ¿sí? Entonces elijo volumen de muestra y elijo normalidad de valorante en forma deliberada. Y obtengo así qué volumen de valorante me gastaría esa elección que yo hice. ¿Sí? Y ahí armé entonces la tabla. En definitiva, toda la tabla la hice para obtener estos resultados, ¿no? Estos son los resultados que yo obtengo, los que están de este lado. Bueno, entonces elijo la mejor situación, lo que más me conviene. Ven que hay muchas posibilidades, cada fila es una posibilidad. Por ejemplo, si se fijan, los volúmenes que puedo gastar usando hidróxido de sodio 0,05 normal son en su mayoría demasiado altos. Tendría que usar la bureta de 50 mililitros por ahí.
Normalmente se usa la de 25, entonces me queda una opción que es pipetear 5 mililitros de muestra, usar hidróxido de sodio 0,05 normal y gastaré 14 mililitros. O bien, otra alternativa es pipetear 10 mililitros de muestra, usar hidróxido de sodio 0,1 normal y también voy a gastar 14 mililitros de valorante. ¿Sí? Otras opciones, digamos, no son convenientes. Así que puedo usar cualquiera de esos dos protocolos. ¿Entendieron la idea? Así uno arma un protocolo viable. Puede ser cualquiera de los dos que les planteé. Y bueno, después tengo que ya está casi definido este protocolo. Yo llego a este punto de equivalencia, calculo el pH del punto de equivalencia, que es el pH de este anfolito, así que es igual al promedio del pKa2 más el pKa3, y da 9,78. Si me fijo en la lista de indicadores, 9,78 está contenido en el indicador I, que vira entre 9,5 y 11. ¿Sí? Me sirve acá entonces para llegar hasta este segundo punto de equivalencia. Llego hasta acá. Yo todo esto no lo veo en la curva, ¿ven? O sea, yo cuando voy titulando, en la solución no voy a tener ninguna evidencia de que esto está ocurriendo. Lo único que voy a ver es acá un cambio de color cuando llego a este pH. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? O sea, es lo único que voy a ver. Todo esto que pasó antes, no lo veo. Otro detalle que quiero mostrarles es que, fíjense, esto es lo que, en definitiva, este volumen que está acá, o sea, esta cantidad de valorante que tengo representado aquí, representa lo que gasté para neutralizar el fosfórico. Esa cantidad de valorante es más pequeña que esta otra, porque yo acá estoy neutralizando fosfato diácido que viene del fosfórico y el fosfato diácido que estaba en mi muestra. Por eso es que esta cantidad de valorante entre el primer salto y el segundo es mayor. Bueno, y entonces, si yo recibo una muestra, ahora sí, pensando en el análisis de la muestra, si yo recibo una muestra y voy a hacer esta segunda titulación en un volumen de muestra 2, que puede ser cualquiera de los que les mostré recién, el número de miliequivalentes de valorante consumido hasta llegar a fosfato monoácido va a ser igual al número de milimoles del fosfato diácido que está en la muestra, que era mi incógnita, era lo que me faltaba determinar, más 2 veces el número de milimoles de ácido fosfórico que estaba en la muestra. ¿Por qué 2 veces? Porque el fosfórico lo pasé primero a fosfato diácido y después a monoácido. Por eso es 2 veces. Esto sale de la primera titulación. Estos son datos experimentales. Y así despejo mi incógnita, que era esta, en la segunda titulación, que era cuánto fosfato diácido había en esa alícuota de muestra que yo medí. ¿Sí? Así lo puedo cuantificar. Despejo la incógnita de esta ecuación. ¿De acuerdo? Bueno, ven que esto ya es, la mezcla ya es un poco más compleja para resolver. Sí. Este volumen M2 representa el volumen de muestra donde está ocurriendo esto, no es parte de la ecuación. Solo lo aclaré. ¿Por qué? Porque acá vos tenés que calcular, si bien vos determinaste cuánto fosfórico había, gracias por la pregunta, si bien vos determinaste cuánto fosfórico había en la primera titulación, seguramente usaste otro volumen de muestra. Entonces tenés que recalcular cuánto fosfórico habría en este volumen que estamos utilizando en esta segunda titulación, ¿sí? Es decir, yo en la primera titulación usé, no sé, 25 mililitros, por ejemplo. Ahí determiné unos ciertos milimoles de fosfórico. Si ahora estoy usando 5 mililitros, tengo que pensar a ver cuánto fosfórico habría en 5 mililitros, ¿sí? Y eso sería lo que introduzco en esta ecuación.
O sea, esto se llama normalizar por alícuota y lo van a ir viendo a lo largo de la cursada, ¿sí? Pero sí, si yo paso de una titulación a la otra, tengo que convertir los moles al volumen nuevo. Bueno, vamos a borrar acá. Otros ejercicios, todos los ejercicios que vienen ahora son casi todos de mezclas. Esperen que pasó esto. Acá, por ejemplo, en el ejercicio 11, que ustedes lo tienen el enunciado en la diapositiva 2, en realidad, tienen una mezcla de fosfato diácido y fosfato monoácido. Esto no lo voy a resolver, ustedes piensen que tienen un par ácido-base. El ácido y la base del par. Este es un ácido, lo titulo con una base. Este es una base, en otra alícuota lo titulo con un ácido. Es así de fácil. Este es un sistema sencillo de resolver. El ejercicio 12, en el 12 también es fácil de resolver. Ustedes tienen fosfato tribásico y fosfato monoácido. También el par ácido-base. Esto se titula, bien, lo van a tener que titular con un valorante ácido, ¿sí? Y el criterio va a ser el mismo que vimos en el ejercicio 10. Se los dejo para que lo resuelvan ustedes, pero sería el mismo criterio, ¿sí? Con la diferencia de que ahora utilizo un valorante ácido. Entonces eso háganlo ustedes y cualquier cosa lo consultan. Al costado les puse la curva de titulación del ácido, del fosfato tribásico para que para guiarlos, ¿sí? Para que vean que también hay dos saltos nada más, aunque el fosfato podría tomar 3 protones eventualmente, también hay solamente 2 saltos. Bueno, en el ejercicio 13, también, acá hemos cambiado, ahora hemos cambiado de sistema, ya nos vamos del sistema del ácido fosfórico y estamos en el sistema del carbonato. Acá en este ejercicio ustedes tienen que titular carbonato. Fíjense que el carbonato es una base, entonces cuando lo titulo con un ácido veo 2 saltos porque puede llegar a tomar hasta 2 protones, ¿sí? Así que podría utilizar ya sea el primer salto o el segundo salto, teniendo en cuenta cuántos protones va a consumir en cada uno de esos procesos, ¿sí? Eso no hay que olvidarse. Bueno, vamos a ver esta mezcla, que es la del ejercicio 14, que es una mezcla de carbonato-bicarbonato. Tengo carbonato 0,02 molar, en combinación, en la misma solución, con bicarbonato 0,03 molar. Bien. Entonces, como primera aproximación yo podría titular el carbonato, la base, con un ácido. Va a ser la base más fuerte del sistema, porque si bien los dos tienen características básicas, de los dos el más fuerte obviamente es el carbonato. Entonces yo podría llevar el carbonato a bicarbonato, en presencia ya de bicarbonato, que no le va a pasar nada si llego hasta acá. Y aquí el carbonato estaría poniendo en juego solamente un ion hidróxido, ¿sí? En su hidrólisis alcalina. Recuerden que el carbonato hace hidrólisis alcalina, dando bicarbonato, y el bicarbonato podría seguir haciendo hidrólisis alcalina hasta dar ácido carbónico. Pero nosotros, para titular, vamos a llegar nada más que al primer salto, y el producto será bicarbonato. Bueno, entonces el criterio sería el mismo que antes, ¿sí? Busco el volumen de muestra, busco el valorante ácido, ese sería el mismo criterio. En definitiva, cuando yo analice la muestra, en esta primera titulación, en el análisis, usando el protocolo que yo haya elegido, el número de 1000 equivalentes
de valorante ácido va a ser igual al número de milimoles de carbonato, ¿verdad? Porque en ese pasaje el carbonato, los milimoles de carbonato coinciden con los miliequivalentes. ¿De acuerdo? Entonces, en esta primera titulación pude determinar los milimoles de carbonato, como antes. Pero ahora tengo que determinar el bicarbonato. Y bueno, pasa esto, el bicarbonato está bien, sería el ácido de este par ácido-base, pero como ácido es un ácido demasiado débil. Entonces, en la curva de titulación de ese ácido con una base, yo no vería un salto. Entonces no lo podría titular a este como ácido. Dado que el bicarbonato es un anfolito, también puede tomar protones y comportarse como una base. De hecho, tiene características básicas mayores que sus características ácidas, así que sí, lo voy a estar titulando a él también con un ácido. Claro, cuando pipeteo un volumen de muestra y empiezo a titular con un ácido, lo primero que se neutraliza es el carbonato, pasando a bicarbonato. Y ahora cuando tengo todo bicarbonato, bicarbonato que viene del carbonato y bicarbonato que ya estaba presente en la muestra, lo paso todo a ácido carbónico. Y este es el punto de equivalencia que me interesa, este es el que voy a utilizar. Para esta segunda titulación voy a llegar hasta este segundo punto de equivalencia. Bueno, y la estrategia también es la que les enuncié para las mezclas, es lo más fácil. Primero, bueno, calcular, a ver, cuántos iones hidróxido me van a ceder estas bases, y yo voy a tener que neutralizar con un ácido. Primero entonces calculo cuántos hidróxidos totales voy a tener que neutralizar, generados por estas bases en su hidrólisis. Fíjense, el carbonato pasa a bicarbonato, ahí estaría liberando un ion hidróxido que es neutralizado, y luego el bicarbonato a ácido carbónico liberando otro ion hidróxido, que es neutralizado. Así que acá, en esta segunda titulación, el carbonato pone en juego dos iones hidróxido, de manera que el número de moles de hidróxido que yo tendría que consumir, provenientes del carbonato, va a coincidir con 2 veces su molaridad. ¿Sí? O sea, si la molaridad era 0,02, voy a consumir 0,04 moles por litro de hidróxido con un valorante ácido. Y el bicarbonato de la muestra, el que ya estaba, era 0,03 molar. Ese, para pasar a ácido carbónico, solo va a poner en juego un protón, va a utilizar un protón nada más del valorante. ¿Sí? Acá tendríamos que poner un hidróxido, por lo tanto un protón. Me faltó poner el hidróxido. Bueno, en definitiva, va a consumir 0,03 moles por litro. Así que en total se van a consumir 0,04 más 0,03, 0,07 moles de hidróxido con un valorante ácido. Hago el mismo planteo que antes. Elijo deliberadamente volúmenes de muestra. Elijo volúmenes de muestra. Yo sé que voy a tener que consumir 0,07 moles por litro de iones hidróxido con protones y elijo también una normalidad de valorante para determinar el volumen de valorante que gastaríamos, ¿sí? Entonces ingreso con este dato lo coloco como opción y saco el volumen de valorante que consumiría. De todas las opciones, siempre vamos a usar valorante ácido clorhídrico en 2 posibilidades. La mejor opción de todas las que les presento es pipetear 25 mililitros de muestra, transferirlas al Erlenmeyer, poner en la bureta ácido clorhídrico 0,1 normal, y eso me va a consumir 17,5 mililitros. De todas las opciones, esa es la mejor, es la que consume cerca de 20 mililitros, lo más cerca que pude. Es la que me va a traer menor error en el análisis. Bien, entonces ya está decidido
qué volúmenes voy a poner en juego y qué valorante. Entonces ahora tengo que elegir el indicador. Calculo el pH en el punto de equivalencia. Fíjense que en el punto de equivalencia yo voy a tener ácido carbónico, ¿verdad? El ácido carbónico, en presencia de agua, entonces libera un protón y da bicarbonato, que esto va a estar regido por la Ka1 del equilibrio de Ka1. Entonces, bueno, utilizando la expresión de la Ka1, yo llego a que la concentración de protones va a ser igual a la raíz cuadrada de Ka1 por la concentración analítica adaptada a este protocolo. Entonces, miro acá los datos. ¿Cuánto vale la concentración analítica? Bueno, yo voy a pipetear 25 mililitros de muestra. ¿Y qué concentración? ¿Cuánto ácido carbónico voy a tener? Fíjense que tanto el carbonato como el bicarbonato son las fuentes de ácido carbónico. Entonces voy a tener 0,02 moles por litro de carbónico que viene del carbonato, más 0,03 moles por litro de carbónico que vienen del bicarbonato. O sea que la concentración analítica que tengo que poner acá es 0,05 molar, ¿no? No olvidemos las fuentes de dónde viene el carbónico. Bueno, dividido el volumen, que va a ser 25 mililitros, más lo que yo haya gastado de valorante, que en este ejercicio es de 17,5 mililitros. ¿Sí? Bueno, ahí saco el pH, da 3,94, así que a ver qué indicador nos sirve. 3,94, el indicador C. Va a andar bien el indicador C. Bien, esta mezcla, entonces, carbonato-bicarbonato, se resuelve de esta manera. Ahora, un último comentario. Cuando yo haga esta titulación 2, esta segunda titulación, entonces en esta segunda titulación, en ese volumen de muestra que llamaré 2 porque es de la segunda titulación, el número de miliequivalentes de valorante consumido hasta llegar a ácido carbónico va a ser igual al número de milimoles de bicarbonato que había en la muestra, en la alícuota en realidad, más 2 veces el número de milimoles de carbonato que había en la muestra, porque yo el carbonato lo terminé pasando a ácido carbónico, pero para eso primero lo pasé por bicarbonato, ¿sí? Pasó carbonato, bicarbonato, ácido carbónico, por eso 2 veces el número de milimoles, ¿está? Entonces, como los milimoles de carbonato yo los calculé en la primera titulación, y estos son datos experimentales, datos que uno determina o que elige, despejo la incógnita, que eran los milimoles de bicarbonato que había en la muestra. ¿Sí? Bueno, ahí está. Eso entonces ocurriría en el análisis. Bueno, la última mezcla que les propongo es la de carbonato hidróxido. La mezcla de carbonato e hidróxido suele aparecer habitualmente porque normalmente las soluciones de hidróxido se carbonatan, ya lo van a estar viendo en estos días. Entonces es probable que si yo tengo carbonato tenga hidróxido también. Entonces puede ser que me interese saber cuánto hay de cada uno. Supongamos que esta mezcla entonces tiene carbonato 0,02 molar e hidróxido de sodio 0,03 molar. Acá no es un par ácido-base, acá son 2 bases. Y eso es un problema. Porque fíjense, si yo empiezo a agregar, obviamente son 2 bases,
voy a usar un valorante ácido, eso ya está claro. Si yo empiezo a agregar valorante ácido, no logro discriminarlas. Fíjense, en principio se neutralizaría la base más fuerte, que es el ion hidróxido, y a continuación el carbonato, pero se ve que el carbonato tampoco es tan débil, porque no veo en la curva dónde empieza a titularse el carbonato y dónde terminó el hidróxido. Es como que todo ocurre más o menos en forma simultánea, en definitiva, ¿verdad? Lo único que veo, el único salto que podría yo visualizar o determinar, es cuando el carbonato se transformó en bicarbonato. De manera que, en esta reacción, cuando yo analice esta muestra, ese volumen que gaste se va a deber a las dos especies, ¿sí? Al hidróxido y al bicarbonato. O sea que en la primera titulación no voy a resolver alguna de las dos especies, sino que tengo una ecuación y dos incógnitas. Bueno, no importa, la primera titulación la vamos a hacer, y la estrategia para decidir cuánta muestra mido y qué concentración de valorante es la misma de siempre. Calculo, a ver, el carbonato va a pasar a bicarbonato, ahí va a poner en juego un hidróxido, entonces cada carbonato va a utilizar un protón para pasar a bicarbonato, ¿verdad? Así que los moles de hidróxido que se van a consumir coinciden con la molaridad del carbonato. Y también los moles de hidróxido, bueno, son esos. Así que en total yo voy a tener que consumir 0,05 moles de iones hidróxido por litro de muestra. Ya sé cuánto voy a tener que consumir, entonces ahora vuelvo a hacer el cuadro. Elijo un volumen de muestra para consumir esta cantidad de hidróxido y decido, a ver, con cada valorante ácido cuánto voy a consumir, cuánto voy a gastar. Fíjense que una de las opciones, por ejemplo, es pipetear 20 mililitros de muestra, ¿sí? Y gastaré 20 mililitros de valorante si uso ácido clorhídrico 0,05 normal. Ese sería el protocolo ideal para esta primera titulación. ¿De acuerdo? Entonces ya elegí 20 mililitros de muestra, ácido clorhídrico 0,05 normal, y eso me va a hacer gastar 20 mililitros de valorante. Entonces, me falta elegir el indicador. Tengo que calcular el pH del punto de equivalencia al que voy a llegar, que es un pH que va a estar dado por los protones que disocia el bicarbonato. El bicarbonato es un anfolito, así que el pH de ese punto es 1/2 del pKa1 más el pKa2. Eso ya lo vienen ejercitando. Y en este caso da 8,34. Así que el indicador para 8,34 es el indicador H, que vira entre 8 y 9,5. Bueno, de esa manera, cuando me llegue la muestra, entonces yo voy a pipetear un volumen de muestra que habíamos decidido que era 20 mililitros en este caso. Ahí el número, en esta titulación 1, el número de miliequivalentes de valorante que voy a gastar va a ser igual al número de milimoles de hidróxido de sodio más el número de milimoles de carbonato. Tengo una ecuación con datos experimentales y dos incógnitas. Tengo que hacer otra titulación más para tener una segunda ecuación. En la segunda titulación me voy a tomar una nueva alícuota, voy a agregar ahora valorante ácido hasta llegar a ácido carbónico. Y si se fijan, esta cantidad de valorante que yo gasto acá sí coincide con la cantidad de carbonato que había, porque pasé el bicarbonato a ácido carbónico, ¿ven? Entonces ya estoy resolviendo el sistema. Después sacaré cuánto hidróxido hay. ¿Sí? Entonces ahora voy hasta ácido carbónico. Bueno, en este caso, otra vez calculo cuántos hidróxidos voy a tener que neutralizar con el valorante. Acá el carbonato pasa a bicarbonato y luego a ácido carbónico, así que ojo, porque aquí
el carbonato pone en juego 2 iones hidróxido, así que la cantidad de hidróxido va a ser 2 veces su molaridad, y el hidróxido de sodio, bueno, es lo mismo. Así que en total voy a tener que neutralizar 0,07 moles por litro de iones hidróxido. Vuelvo a armar la tabla. Y bueno, encuentro, por ejemplo, que puedo pipetear 10 mililitros de muestra, transferirlos, usar ácido clorhídrico 0,05 normal y eso me gastará 14 mililitros de valorante. O la opción de pipetear 20 mililitros de muestra, usar ácido clorhídrico 0,1 normal y también gastaré 14 mililitros. Y la mejor opción de todas es la última, donde yo pipeteo 25 mililitros de muestra y gasto con ácido clorhídrico 0,1 normal, gastarías 17,5 mililitros. A veces, ¿qué pasa? A veces uno no tiene tanta muestra. Acá hay que hacer 2 titulaciones, los replicados, por eso es que considero también las otras opciones, las de menos volumen, aunque gaste menos valorante, ¿sí? Porque también a veces uno tiene una limitación, por ahí llega este frasquito y con esto tienen que hacer todo como muestra, ¿sí? Por eso también eso lo tenemos que considerar. Bueno, entonces tengo que llegar hasta este punto de equivalencia, calculo el pH en el punto de equivalencia, que ahora es la misma ecuación que planteamos antes, la del ácido carbónico, pero acuérdense que la concentración de ácido carbónico ahora va a ser igual al volumen de muestra que tome por la concentración del ácido carbónico cuya única fuente es el carbonato. O sea que ahora va a ser 0,02 molar dividido los volúmenes, ¿no? ¿Sí? O sea, ese es el único detalle que no tienen que olvidar. ¿De dónde viene el ácido carbónico? Bueno, el pH que obtienen es 4,14. A ver qué indicador anda bien con 4,14. El indicador C, que vira entre 3,1 y 4,4, pero también puede ser el indicador D, que vira entre 4 y 5,5. Habría que ver cuál es el que nos da menos error. Bueno, entonces cuando a mí me llegue la muestra, en esta segunda titulación, y yo pipetee un volumen de muestra que llamo 2, el número de miliequivalentes valorante va a ser igual a los números de milimoles de hidróxido más 2 veces el número de milimoles de carbonato. Porque el carbonato pasó primero a bicarbonato y luego a ácido carbónico, ¿sí? Ya que empecé desde el principio con una alícuota nueva. ¿Sí? Bueno, entonces, acá también estos son los datos experimentales y esta ecuación también tiene 2 incógnitas. Entonces, junto esta ecuación con la ecuación anterior y despejo las 2 incógnitas, con la ecuación de la primera titulación. Bien, entonces, con respecto a estos ejercicios, creo que aquí abarcamos prácticamente todas las variantes, ¿sí? O sea, no sé si les queda, creo que no queda nada, acá tienen todas las variantes posibles. Lo que quiero darles ahora, en estos minutos que quedan, son algunos temas, quiero volver sobre algunos temas de las clases anteriores que quedaron por ahí incompletos o no se abordaron. Son pocas cosas que les quiero decir. Fíjense. Quiero volver sobre alfa, sobre grado de disociación. Ustedes se acuerdan que han hecho unas curvas de alfa en función del pH, es decir, el grado de disociación de un par ácido-base va a depender del pH del medio. Esas curvas se construían poniendo, no sé, muchos matraces. En todos los matraces ponían la misma cantidad, por ejemplo, de un ácido débil y después lo llevaban a un pH, ¿no? Entonces eso les daba distintos grados de disociación. ¿Qué pasa cuando uno pone un ácido débil, por ejemplo que elegí yo, el AH, un ácido débil monoprótico, lo disuelvo y espontáneamente ese ácido va a tener una disociación propia de su disolución en agua. O sea, supongamos que yo no lo llevo a un pH, sino que lo disuelvo y
por su disociación voy a obtener un pH ácido en el medio, ¿sí? El grado de disociación espontáneo que voy a tener, en este caso, va a depender de la concentración analítica de ese ácido. Y en consecuencia, si yo diluyo a ese ácido débil, le pongo más agua, por ejemplo, a la solución, lo que voy a encontrar es otro pH y voy a encontrar que cambia su grado de disociación. ¿Sí? Entonces, acá lo que les quiero remarcar es que el grado de disociación, el alfa, además de depender del pH, también depende de la dilución de la especie que se está disociando. ¿Sí? Entonces, el alfa varía con la dilución. Y eso ustedes en los gráficos no lo veían. En los gráficos que han hecho no se ve. Porque eran pH, uno llevaba a pH. Yo acá estoy hablando del pH espontáneo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando lo diluyo a ese ácido? Bueno, entonces acá también ustedes van a encontrar en el campus, yo dejé una ejercitación y en la ejercitación hay problemas relacionados con esto. Acá hay uno resuelto. Ustedes deberían poder resolver los otros, que justamente se trata de ver cómo cambia el alfa con el grado de dilución. Les voy a mostrar cómo se resuelven estos problemas. Por ejemplo, yo tengo un ácido débil que se disocia en su base conjugada y en protones. Supongo, si el ácido débil es medianamente concentrado, yo puedo decir que la cantidad de protones que hay en el medio coincide con los que hay de base conjugada. Entonces, cuando planteo el equilibrio, la constante de equilibrio, en esa expresión yo puedo reemplazar la concentración de la base conjugada por la de protones para calcular el pH, ¿no? Eso lo hago con ese objetivo. Lo mismo, el ácido débil remanente lo reemplazo en función del balance de masa, como la concentración analítica menos la base conjugada. Como la base conjugada coincide con la concentración de protones, bueno, reemplazo los protones acá. Esto, si yo lo reordeno, me da una ecuación cuadrática y puedo resolver, por la resolución de cuadráticas, puedo sacar la concentración de protones. Bueno, si saco la concentración de protones, esa concentración de protones coincide con la concentración de la base conjugada. Entonces, el alfa 1 es igual a la concentración de la base conjugada dividido la concentración analítica. ¿Ven? O sea, sabiendo el pH, puedo sacar el alfa, haciendo estas aproximaciones. Y, bueno, lo que obtengo es que, si yo tengo dos concentraciones analíticas diferentes de dicho ácido débil, fíjense, en la más concentrada tengo un pH más bajo, en la más diluida tengo un pH más alto. La concentración de protones en la más diluida es menor y puedo calcular el alfa porque sabiendo la concentración de protones sé también la concentración de la base conjugada. Bueno, saco el alfa con esta ecuación. Fíjense lo que pasa con el alfa. El alfa aumenta, la disociación aumenta a medida que yo diluyo el ácido débil. Eso es lógico. Porque si uno diluye, ¿qué va a pasar? Se van a disociar el protón y la base. Eso va a estar rodeado de moléculas de agua. La probabilidad de que se encuentren es menor cuando son menos cantidades de iones involucrados, ¿no es cierto? Entonces digamos que en el equilibrio voy a encontrar más especies disociadas, mayor proporción de especies disociadas cuando la solución es diluida. Así que tiene sentido que el alfa vaya aumentando con la dilución. Con esta aproximación resuelven los problemas. Si yo trato de asociar esto que les dije con los gráficos de alfa que ustedes obtuvieron en el trabajo práctico, acá no está la variable concentración, no aparece la variable concentración, aparece el alfa y el pH. Entonces, cuando yo diluyo, lo que estoy haciendo en realidad es un recorrido por las curvas, o sea, yo voy de un alfa 1 más bajo a un alfa 1 más alto a medida que diluyo. O sea, voy recorriendo y el pH va aumentando, lógicamente, porque estoy poniendo cada vez menos ácido débil al diluir. ¿Sí? O sea, esto sería lo que yo vería. Yo vería que esto aumenta, vería que el alfa 0 disminuye.
Pero no aparece explícitamente la variable concentración en esos gráficos. Esto lo aclaro porque ha surgido esta discusión de preguntas de otros alumnos en otros años, ¿sí? Bueno, después, cuando yo diluyo mucho, me pasa que tengo que considerar los protones que aporta el agua. Entonces, ya esta consideración de que los protones coinciden con la concentración de la base conjugada no sirve más. Entonces, para calcular los protones, tengo que irme al balance de carga, donde considera el aporte de protones del agua. Bueno, y así, ustedes siguen la deducción. Van a llegar a una ecuación, está la deducción hecha, y van a llegar a una ecuación que vincula la concentración de protones con la concentración analítica del ácido, y a su vez, la concentración de protones está asociada al alfa, ¿no? Entonces hay una vinculación entre el alfa y la concentración analítica a través de estas dos ecuaciones. De manera que uno puede seguir armando tablas como esta, y fíjense, cuando yo diluyo el ácido débil hasta 10 a la menos 4 molar, fíjense en qué se transforma el alfa, en 66%, va a estar el 66% disociado. Ahí se ve claramente. Bueno, acá en este otro gráfico, que es el diagrama de Flood, lo que vemos es como al diluir el ácido débil, ¿no? Se diluye, la concentración analítica disminuye, el pH va aumentando hasta hacerse asintótico a 7. Y bueno, de acuerdo a la fuerza de los ácidos hay distintas curvas. Bueno, entonces con respecto a alfa era esto les sirve para resolver los ejercicios extra que les agregué en el campus. Y un último comentario ahora sobre las curvas de titulación. Y esto, bueno, este último comentario trae bastante polémica. Acá lo que quiero hacer, ahora voy a ir a las curvas de titulación. Nosotros hemos calculado, ustedes han calculado, curvas de titulación aproximada. Sí, bueno, lo vieron en los teóricos anteriores. Por ejemplo, ustedes saben que en las mesetas, los pHs, uno los aproxima al pKa, ¿se acuerdan? Y en los puntos de equivalencia, si hay anfolitos involucrados, bueno, dice que el pH es el pH del anfolito, en fin, el promedio de los pKs. Eso está bien, en general está bien, pero si uno hace la curva de titulación verdadera, sin hacer desprecios, con las ecuaciones del alfa, por ejemplo, yo les di las ecuaciones para las curvas verdaderas en el apunte de ejercitación. Si uno obtiene la curva verdadera, va a ver que justamente la aproximación que hacemos no es siempre válida. Es válida, por ejemplo, a pH 7. A pH 7, si ustedes miran, esperen que saco el apunte de la curva aproximada, así. En la curva aproximada, a pH 7, nosotros proponíamos, en la meseta, en el centro de la meseta de pH 7, proponíamos que el pH aproximado era de 7,21 y coincide. Pero, por ejemplo, me voy a la meseta superior y acá el pH debería coincidir con el pK3 del ácido fosfórico, y no, porque el pK3 es 12,32 y el verdadero pH es 11,85, es más bajo. Es más bajo. Y lo mismo pasa en el otro extremo. Acá el pH tenía que ser 2,12 y es 2,26. Estar en el centro de la meseta es como poner, por ejemplo, si yo me voy a esta meseta, estar acá en el centro es lo mismo que poner cantidades iguales de fosfato tribásico y fosfato monoácido. Yo peso cada una de estas sales y pongo moles, un número de moles iguales, 0,05 moles por litro de uno, 0,05 moles por litro del otro. ¿Qué pasa? En el equilibrio, o sea, cuando se disolvió eso, no quedó lo mismo. Lo que yo puse no quedó tal cual. Ya no me quedan 0,05 moles de uno y del otro. En realidad voy a tener una mayor proporción del monoácido, del fosfato monoácido, o sea, de la forma ácida. Por eso el pH es más bajo que la pKa. ¿Sí? Y eso tiene que ver ¿con qué tendrá que ver? Bueno, tiene que ver con la tendencia a la hidrólisis de cada una de las especies. En realidad tiene más tendencia a la hidrólisis el tribásico, genera fosfato monoácido y ese predomina. ¿Sí? Entonces esto trae un problema porque yo esto lo extrapolo a la preparación de los buffers. Ustedes preparan un buffer
miran el pKa, quieren hacer un buffer de pH igual al pKa. Preparan el buffer, ponen cantidades iguales de las especies y cuando van a medir el pH no tienen el pH que esperaban. Bueno, puede ser por este motivo. Justamente porque la ecuación de Henderson-Hasselbalch que ustedes utilizan no es una buena aproximación. Y esto ocurre, esto de que Henderson-Hasselbalch no sea una buena aproximación, ocurre cuando el pKa está lejos de 7. Cuando el pKa de la cupla involucrada está lejos de 7. ¿Sí? Entonces uno va a encontrar una diferencia, esa es la realidad. O sea, yo hago todos los cálculos, hago todo bien. Por ahí uso patrones, uso estándares para preparar ese buffer, para no tener problemas con la pureza del reactivo, pero igual no me da bien, no me da lo que yo esperaba. Y es por esto, es porque yo estoy usando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que no es una buena aproximación cuando los pKas de los sistemas están lejos de 7. ¿Sí? ¿Eso lo entendieron? Así que no se hagan problema si no les da el buffer como esperaban. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, lo ajustamos, ¿sí? Con un ácido fuerte, una base fuerte, lo que corresponda, lo llevo al pH que yo quería. Y ahí cuando yo lo lleve al pH igual al pKa, lo que encuentro disuelto son cantidades iguales. O sea, lo que está entre corchetes son cantidades iguales. ¿Sí? Tengo dos preguntas. Sí. La primera, si pKa está lejos de 7, ¿podría usar Charlotte? Claro, si pKa está lejos de 7, la mejor aproximación es Charlotte. De cualquier manera, vos podés calcular la molaridad total de tu buffer, preparar, utilizar una sal y después la llevas a pH. O sea, en la práctica de hecho se hace de esa manera, ¿no es cierto? Uno, de acuerdo a la molaridad que quiere llegar del buffer, pesa una cierta cantidad de uno de los componentes y lo lleva después al pH. Y la otra pregunta que tenía era la siguiente. A mí, cuando hice el buffer en el TPM, que era fosfato de ácido y fosfato monoácido, Sí. que tiene un pKa de 720. Exacto. A mí el pH teórico era de 7, me dio 680 y me dijeron que era o sea, los hombres me dijeron que eso se debía a que la constante está definida, a la constante de Sí. está definida a una temperatura que es condición normal de presión de temperatura que no era exactamente la que Bien. estábamos manejando en el laboratorio. Ahora yo pregunto, ¿es realmente eso también? Sí. En ese caso es... claro, en ese caso donde vos... Claro, muy bien. Vos tenías el sistema, repito para que lo escuche todo, vos tenías el sistema fosfato diácido, fosfato monoácido, entonces se espera que se cumpla la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Si difiere, puede ser que, como te dijeron bien, la constante de acidez es una constante aparente la que realmente tiene lugar. Es aparente, depende de la fuerza iónica. Por ahí la fuerza iónica del buffer no coincidía con la fuerza iónica que correspondía para la constante que despejaste de la tabla. A lo mejor hay una diferencia entre la constante aparente que obtuviste con la constante de la tabla. Por esto que decíamos, ¿no? Puede ser también una diferencia de temperatura, pero no me parece que sea ese el problema. Por ahí tiene que ver más con la fuerza iónica, pero seguramente con lo que está relacionado es con la pureza de los reactivos. Vos en el trabajo práctico es muy probable que no hayas usado reactivos con una pureza asegurada, sin duda no usaste, claro, pero no son estándares. Entonces, ¿qué pasa? Con esos compuestos que no son estándares, se humedecen, pierden título. Por ejemplo, si uno usara ácido clorhídrico, sin duda las soluciones de clorhídrico pierden título, sin duda las soluciones de amoníaco pierden título, y las sales en general se humedecen. Entonces, si no se han secado antes en estufa, la pureza que está indicada en el rótulo tampoco es garantía, ¿no es cierto? Entonces, también puede tener algún contaminante. Me parece que tiene más que ver, la diferencia tiene más que ver en este caso con la calidad de los reactivos, que también hay que tener en cuenta, ¿sí? Pero por eso es muy importante cuando uno prepara un pH, después hay que medir el pH, porque hacemos muchas consideraciones que después, en la teoría, que en la práctica a veces no se dan, ¿sí? Bueno, entonces eso es todo. Resuelvan los ejercicios que están en el campus, en el apunte de ejercitación, y creo que en la clase del 30 de abril vamos a discutir, si quieren, los problemas que hayan surgido, ¿sí? Bueno, listo.